Novorossiysk en llamas. Esta noche, 6 de abril de 2026, Ucrania lanzó uno de sus ataques más ambiciosos contra el principal puerto ruso del Mar Negro, Novorossiysk. Drones ucranianos de ataque guiados FP-1 y FP-2 impactan en la fragata Admiral Makarov, la terminal petrolera Seskaris y también en una de las plataformas petrolíferas y de gas en Sivas, en la alta mar. Vamos a hablar de todo esto en una noche en la que en 3 horas, según las fuentes rusas, derribaron 148 drones. Y ya sabéis que muchas veces ellos llaman derribar que uno de estos drones impacte contra una instalación estratégica rusa. Vamos a hablar de esto y mucho más hoy en este programa de Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Espero que os guste y como es un programa de hablamos, ya sabéis vuestro papel. Dejar vuestras preguntas para que demos respuesta y ampliemos el conocimiento. Vamos a hablar hoy de los 2 ataques de esta noche al sistema de petróleo, como este sello versión crucero Moscú, en versión refinería, que también hoy fue fruto o víctima de otro ataque, el sistema petrolero ruso, como veremos a continuación. Tenemos esta visión en la que podemos apreciar daños en una de las principales arterias de exportación de petróleo del Cáucaso, en esta terminal de Novorossiysk, que ya fue objeto de ataques, pero esta vez hemos asistido, yo creo que a los ataques más exitosos, viendo los fuegos que apreciaremos tanto en el Google, en NASA First, perdonar, como en los vídeos que vamos a poner a continuación. Aquí tenemos uno de los vídeos que nos puede servir. Podéis ver el fuego al fondo del puerto. La geolocalización nos va a llevar ahora mismo a verlo. Podéis ver varios impactos. Aquí vamos viendo los impactos en la terminal de carga del puerto. Mientras tanto, os voy a poner otro vídeo aquí también para que podamos ver otras escenas. ¿Veis el fuego en el puerto? Y aquí tenemos también otra grabación, esta vez con Telegram, con el sistema este Periscope que tiene el Telegram. Podéis apreciar el fuego en la instalación portuaria, otro impacto. También podemos oír el fuego antiaéreo. Y vamos a ver dónde está localizado exactamente esto que estamos asistiendo. Lo vamos a ver aquí, vamos a hacer el zoom a la estación de bombeo que ya vimos más veces y es exactamente esta estación de bombeo, la más larga, la que recibió el mayor número de impactos, aunque también la otra plataforma también fue impactada. Podemos ver aquí parte de las instalaciones que meten el petróleo en los barcos. Y aquí tenemos otros depósitos que forman parte del sistema, ¿vale? Aquí, digamos, está estacionado hasta que llegan los barcos y se bombea a esta zona de bombeo. Podéis ver cómo está protegido. Inteligentemente, yo creo que aquí sí que está acertada la instalación del sistema principal en esta zona, protegido en el fondo de estos drones por la montaña. Podéis ver aquí. Pero vamos a ver más imágenes que nos dan más información. Esto es el NASA First, que nos muestra los incendios principales y podemos ver cómo hay un incendio en la zona de la estación de bombeo, pero no en los depósitos principales. Es decir, el ataque fue claramente a la estación de bombeo. Hay otro fuego en esta zona del puerto, que vamos a ver lo que hay ahí. Nos vamos a situar rumbo norte. Y en esta zona
por aquí más o menos tenemos también varias instalaciones industriales. Aquí podéis ver esta zona con depósitos también aquí. Y la estación de ferrocarril, que coincide más o menos con el NASA Field. Vamos a verlo. Sí, un poco más al norte. Vamos a ver qué hay exactamente ahí al norte. Una central, no lo pone, eso va a ser, sí, una industria es de algún tipo, no sé exactamente, no os lo puedo decir. No tengo ni idea. Una cementera parece que es. Sí, sí, es una cementera. Podéis ver la montaña. Como, sí, sí, es una cementera. Esto es una cementera. Atacaron esta cementera. Pues tenemos esta zona de impacto en la industria de extracción del petróleo, que esto se suma, y no podemos olvidar, a lo que está sucediendo en la zona del norte, en el Báltico, que tuvimos también una serie de ataques que vamos a ver más tarde. Pero si en el norte se dañó un 40% de la capacidad de exportación de petróleo ruso, a esto hay que sumarle el 20% que se extrae de esta zona también. Por lo tanto, la capacidad de Rusia de beneficiarse de la situación actual del mercado petrolero se le reduce mucho la posibilidad de mejorar su ejército a costa de la subida de precios a nivel mundial. Claro, esto forma parte de esta política de embargos cinéticos que Ucrania está desarrollando desde los últimos meses, pero especialmente con la generalización de la subida de precios tras la guerra en Irak. Aquí tenemos lo que os comentaba, sobre 20 drones han sido derribados en esta zona, según las fuentes rusas, ¿no? Y vemos los dos ataques principales. Y ahora este ataque que os voy a mostrar también, que es un ataque muy interesante porque el objetivo no es en sí la terminal petrolera, sino el puerto militar. Esto también es un ataque en el Port Kabaz, cerca de Kerch, también hubo otro ataque. Y en Chusca. Esto de Chusca no me sitúo yo donde está ahora mismo. Chusca, voy a buscarlo. No me lo encuentra esa localidad. A ver si la estoy escribiendo mal. Ah, vale, sí, sí. La estaba escribiendo fatal. Aquí también en la zona cercana al puente de Kerch hubo un ataque a esta refinería que podéis ver aquí. No, refinería no, un puerto con cierta capacidad de almacenaje de hidrocarburos. Podéis verlo aquí. También hubo un intento de ataque a esta localidad, pero no debió ser exitoso y se habla del derribo de los drones empleados en este ataque. Pues tenemos el empleo de drones FP1 y FP2. Os voy a mostrar un poco la diferencia entre los dos modelos. Este que os pongo a continuación es un FP1 que son de largo alcance hasta 1.600 kilómetros y cabeza de unos 50 kilos. Y el FP2 es una versión mejorada de este FP1 y tiene una cabeza explosiva mayor. Y son empleados por la Fuerza de Sistemas No Tripulados de Ucrania. Y estos son los empleados en el ataque a Novorossiysk, tanto a la instalación petrolera como el ataque que vamos a ver a continuación a uno de los barcos refugiados en el puerto. Ante el miedo a salir a alta mar, ahora Ucrania tiene la suerte que va a atacar al... Aquí podemos ver cómo superan las defensas. Estamos viendo la grabación de un FP1, creo que es, entrando al puerto de Novorossiysk.
Ahí vemos un sistema antiaéreo ruso que no va por él, va por otro dron, pero él logra alcanzar su objetivo. E impactar. Bueno, esto lo dejamos. Lo que vimos aquí fue el impacto en uno de los barcos más importantes que quedan todavía en el puerto. Aquí tenéis el almirante Makarov, almirante Makarov, un barco del proyecto 11-356R. Es una fragata, digamos, de las últimas de última generación rusa, que tiene la capacidad de estar dotada de 8 misiles de crucero Caliber y 24 misiles Steel de defensa aérea, que parece que no están funcionando porque no lo vimos funcionar defendiéndose a sí mismo, ¿no? Esta clase almirante Grigorovich, ¿vale? Empieza a fabricarse en el 2010 y entran en servicio las primeras unidades en el 2015, de la clase almirante Grigorovich, ¿vale? Y este exactamente sería un Makarov, el Makarov, ¿vale? Y un poco para que veamos datos interesantes de estos barcos, que tenemos en imagen que os voy a poner ahora, no es el hundido, este es el buque que da nombre a la clase. Este es el clase almirante Grigorovich. Hay 6 unidades en construcción y 3 concluidas. Una eslora de 124 metros, un desplazamiento de 4.000 toneladas a plena carga y tiene eso, los sensores de radar de navegación, MP212, radar detención general Fregat y un sonar gas. Y bueno, al momento, como ya os expliqué, principalmente esos 8 misiles Caliber, los 24 misiles antiaéreos Uvo Steel, un lanzador RBU 6000 y también 2 tubos de torpedo de 533 milímetros DTA-33. Este es otro de los barcos dañados dentro del puerto de Novorossiysk, que se suma, recordar bien, al caso del submarino también dañado en otro ataque, en aquel caso con una lancha semisubmarina, ¿no? Pues tenemos el ataque a Novorossiysk, que tengo algún dato más interesante y alguna imagen más. Os voy a poner este vídeo. Os lo pongo de otra forma para que se vea mejor. Aquí podemos ver el puerto de Novorossiysk y los barcos, cómo se produce el movimiento de barcos, cómo van saliendo en esta zona de Novorossiysk. Antes justo del ataque. Con esto podemos hacernos un poco la idea los barcos que estaban en muelle justo cuando el ataque. ¿Alguna imagen que tengo más? Mira, por ejemplo, aquí tenemos geolocalizado la zona dañada y podemos apreciar que está ardiendo tanto la terminal en tierra, uno de los barcos que estaba en la zona central del muelle de carga y otro daño en la zona terminal de carga, que pudo dañar perfectamente la instalación y algunos de los barcos amarrados en ella. Porque vimos en este vídeo anterior que había estos días algún barco en la zona. Aquí podemos tener 2 barcos, los podéis ver perfectamente, que estaban unos días antes. El día justo previo al ataque, 2 días antes, solo había uno, pero es muy factible
que haya habido más. ¿Por qué? Si nos vamos a Vessel Finder, aunque está desactivado los sistemas, hay un barco aquí metido en tierra y por aquí seguro que había alguno más que está desactivado su sistema de marcaje, el ICE. Bueno, pues tenemos estos dos ataques que siguen dañando, ¿no?, la capacidad de exportación rusa, porque hay que recordar el objetivo que tiene Ucrania en este caso, que es dañar la capacidad económica de Rusia, ¿no? Es importante recordar esta frase que dijo Saluzny hace muy poco, y es importante entender esto que está aquí, que la victoria de Ucrania reside en impedir que Rusia imponga sus condiciones mediante la guerra. Es decir, esto es el objetivo que tiene Ucrania. No vencer y expulsar a Rusia, sino que Rusia no pueda decir que está ganando la guerra. Y eso es lo que está haciendo muy bien Ucrania desde el 2022. ¿Algo más? ¿Os acordáis el vídeo que estábamos viendo antes? Que lo dejamos a medias, en el que veíamos el ataque al puerto. Vimos... Y nos quedó por ver esta zona que quedó aquí. Este es un ataque a una plataforma de extracción de gas en aguas ucranianas. Esta es una plataforma ucraniana robada por los rusos y que ahora Ucrania está negándole el uso a Rusia para que no pueda vender el gas ucraniano a precio. Mira, y tenemos también una lancha por ahí, ¿os fijáis? Hay una lancha que puede ser perfectamente una lancha de protección rusa o algo, porque no parece un dron ucraniano. A ver. Y podéis ver el impacto y un poco del daño en la plataforma. No muy grande, pero ya empieza a hacer más difícil el empleo por parte de Rusia. Y aquí nos vamos a NASA First, donde nos confirma el daño. Podemos ver dos incendios en dos plataformas de gas en la zona ucraniana. Todo esto se llama el campo de Oliniske, ¿vale? Está a unos 120 kilómetros de Odessa, en las aguas del noroeste del Mar Negro. Este campo de Oliniske fue descubierto en el año 1974 y tiene reservas estimadas de 15 a 100.000 millones de metros cúbicos de gas. Rusia lo ocupa desde 2014 y convirtió la plataforma de Sivas en base militar para vigilancia, guerra electrónica y lanzamiento de drones. Ucrania la ataca porque representa una amenaza directa para Odessa. Y bueno, tenemos aquí el fuego que se ve claramente en las plataformas petrolíferas, ¿vale? Que ya fueron atacadas más veces. No es la primera vez que vemos estos ataques. Pero claro, esto solamente es, digamos, la última etapa, ¿no?, de ataques ucranianos a sistemas que tienen que ver con la industria petrolera rusa. Asistimos la semana pasada y la anterior a constantes ataques que podemos decir que fueron respondidos por Rusia con ataques como este que os muestro ahora. Otro ataque más ucraniana, y también tengo vídeos del ataque a civiles en varias ciudades de Ucrania estos últimos días, o en las famosas cacerías de personas que están haciendo cada poco en las localidades fronterizas, ¿no? Ucrania sigue respondiendo con ataque a la economía rusa, por ejemplo, este ataque a un barco
En el mar de Azov se hundió el buque de carga ruso Volgograd. El barco transportaba mercancías robadas como trigo ucraniano. Hasta el momento se sabe que un miembro de la tripulación se ahogó y otro desapareció, y 9 lograron llegar en un bote salvavidas a la costa de la región de Gerson. Las circunstancias del hundimiento no están claras. Algunos canales rusos afirmaron que fue hundido por un dron, lo que supondría otro éxito en la aplicación de las sanciones ucranianas contra el transporte marítimo ruso. Y esto está muy cerca, digamos, en la zona del mar de Azov, cerca de la localidad de Genice, donde estos turistas están disfrutando de sus vacaciones ucranianas. Mira, aquí tenemos la geolocalización del ataque al buque, Almirante Grigorovich, de la clase. Tenéis ahí el impacto, donde se produjo. Justo recordar que aquí mismo, justo en esta curva más o menos, no, era aquí, en el interior. En este estaba el submarino. Y yo creo que es muy interesante esta noticia, que los ataques ucranianos en la zona del Báltico hizo que Rusia perdiese alrededor de $1.000 millones en una semana, después de que los ataques con drones ucranianos alcanzaran puertos clave del Báltico, Primorsk y Ust-Luga. Los ataques provocaron incendios y cierres, reduciendo las exportaciones en aproximadamente un 40%, unos 2,3 millones de barriles diarios. Y estos 1.000 millones son más o menos la suma que aquí hace también Sergio, Cacheta del Bosque, en Twitter, que habla que a Rusia le costó unos 970 millones de dólares en ingresos y han provocado la quema de petróleo por valor de 200 millones de dólares más. Es decir, no pudo exportar 900 millones y además perdió en los incendios de Ust-Luga y Primorsk esos 200 millones. En total, más de 1.000 billones americanos, ¿vale? Más de 1.000 millones de dólares. Y tenemos otro mapa que nos puede servir también un poco para guiarnos y ver más lugares interesantes, que es este resumen. Un segundo, pensé que lo había descargado. Un segundo, pensé que estaba aquí. Bueno, aquí tenemos los principales ataques de largo alcance anteriores a la noche de hoy con el ataque a Novorossiysk. Vemos aquí los principales ataques a las instalaciones petroleras y también del sistema defensivo o militar ruso. Algunas de ellas ya las vimos ya aquí en el canal. Vamos a empezar casi por el orden que viene aquí, ¿no? Tenemos, empezamos con los sistemas de oleoductos. Tenemos un ataque el 1 y el 2 de abril, que es el último ataque así que tenemos estos 2 últimos días, y el de Nizhny. Vamos a ver los ataques. Por ejemplo, tenemos en Ufa un ataque a la refinería, a más de 1.500 kilómetros de la zona, esta refinería de Ufa. Hubo un ataque ucraniano. Otro ataque a la refinería de Kestovo, de pequeña entidad, pero hubo ese ataque también en esta refinería. Otro importante es también a la refinería de Yaroslav. Hay una cantidad de refinerías que están siendo atacadas para impedir que Rusia pueda vender petróleo, pero ya tratado, es decir, que pueda vender diésel o gasolina o productos derivados que tienen un mayor valor en el mercado. Y estas, digamos, zonas
que son las más importantes, que fueron más atacadas en los últimos días. Y tenemos la refinería de Krinsky. Podéis ver el tamaño de la refinería en comparación con la localidad. Tiene un papel importante también en el suministro de combustible a la ciudad de San Petersburgo. Y los ataques más importantes a la estación de bombeo de Primorsk, que fue atacado tanto los depósitos como los muelles, y la de Ust-Luga, que fue la más dañada, y vimos ya hace unos días fuegos muy potentes que quemaron casi la mitad de los depósitos aquí en Ust-Luga. Pues vamos a ver lo que dice el ISW de este ataque masivo, ¿no?, al sistema de exportaciones. Bueno, vamos a ver lo que dice. Las fuerzas ucranianas han intensificado sus campañas de ataques de largo alcance contra la infraestructura petrolera rusa en las últimas 2 semanas, desde la noche del 22 al 23 de marzo, centrándose en el puerto ruso del Mar Báltico y las infraestructuras petroleras en el Oblast de Leningrado, cruciales para las exportaciones de petróleo rusas. El Estado Mayor ucraniano informó el 5 de abril que las fuerzas ucranianas atacaron el importante puerto de exportaciones de petróleo de Primorsk. Es decir, Primorsk volvió a ser atacado el día 5. Esta estación de bombeo de Primorsk. A ver si tenemos algún vídeo de Primorsk, que no lo había localizado yo, mira, fijaros. A ver si hay alguno del 5. Bueno, este vídeo tendré que ponerlo ahora. Espera un segundito, ¿eh? Os lo voy a poner porque este es muy impactante. Aunque me voy de Primorsk, ¿vale? Pero este es de Novorossiysk, pero lo acabo de encontrar ahora, que lo tenía, pero mejor os lo pongo. Esto es en Novorossiysk. Podéis ver el fuego en la terminal de carga, el ruido de un dron, el fuego antiaéreo casi rasante, dirigido hacia el mar, que es de donde vienen los drones. Un foco que recuerda a la Segunda Guerra Mundial, marcando los objetivos. Esto es Novorossiysk, ¿vale? Importante aclararlo para que nadie diga que estoy en otro lugar. A ver qué me manda José María. Pues vamos a seguir viendo qué ha pasado en la zona de Primorsk y Ust-Luga. No tengo imágenes de este último ataque de Primorsk. Debe ser que no, por eso no tenía yo ninguna imagen, es que no hay. Entonces tenemos el ataque que según las fuentes se produce el 5 también. El ataque del 4 al 5 de abril es el tercer ataque ucraniano contra Primorsk en las últimas 2 semanas. El gobernador del Oblast de Leningrado, Alexander Droshenko, reconoció el 5 de abril el ataque con drones ucranianos en el Oblast de Leningrado e informó de daños en un tramo del oleoducto cerca de Primorsk. El Estado Mayor ucraniano informó el 5 de abril que las fuerzas ucranianas también atacaron la refinería Lukoil Nizhgorodneftekhivsk. Madre mía. Lukoil Nizhgorodneftekhivsk en Kostovo, Oblast de Nizhny Novgorod, a unos 1000 kilómetros de Primorsk. Esto yo creo que lo tenía situada aquí en el mapa, si no recuerdo mal, la de Kostovo. Esta refinería es la otra dañada también en el ataque, ¿vale? A 1000 kilómetros de las de San Petersburgo.
provocando un incendio. Imágenes geolocalizadas publicadas el 5 de abril muestran defensas aéreas rusas operando cerca de la refinería en Kesovo. Los datos del Sistema de Información de Incendios para la Gestión de Recursos del FIRS de la NASA muestran anomalías de calor en la refinería de Kesovo alrededor de las 2 horas local, el 5 de abril. Pues vamos ahí, vamos a verlo. Es la mejor manera, ¿no? Vamos allá a Kesovo. Espera. Ahí tenéis el fuego, 7 días hacia atrás, porque justo coincidimos, y el fuego es muy potente, no es un par de edificios, tenemos un gran incendio que ocupa casi un tercio de la zona de no depósitos de la refinería. Un pedazo incendio se produjo. ¿Podéis verlo? El daño en esta refinería es muy potente. En la refinería de Kesovo. El gobernador del Oblast de Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin, reconoció el 5 de abril los ataques ucranianos contra la zona industrial del rayón de Kosbisky e informó de daños e incendios en 2 instalaciones de Lukoil, además de daños en la planta combinada de calefacción y electricidad de Novorosgaya en Kesovo. Claro, por eso está todo mezclado aquí. Está, por un lado, la propia refinería y una central térmica. Aquí está la central térmica. Seguimos viendo más ataques. Los blogueros militares rusos ofrecieron una respuesta moderada a los recientes ataques ucranianos contra refinerías de petróleo rusas, señalando el daño que los ataques han infligido a la capacidad de exportación del petróleo de Rusia y que el daño será costoso y llevará mucho tiempo repararlo. Un bloguero militar afiliado al Kremlin se centró principalmente en el supuesto ataque ucraniano contra un buque de carga ruso frente a la costa del Oblast ocupado de Gerson, señalando que la industria naval rusa tendrá dificultades para reemplazar las pérdidas de tales ataques. Un segundo bloguero militar ruso también especuló que las fuerzas ucranianas están empleando ataques con drones diurnos contra regiones fronterizas rusas para agotar las municiones de defensa aéreas rusas antes de emplear drones de largo alcance a baja altitud para ataques nocturnos. Es decir, lo que os comenté muchas veces, Ucrania está constantemente dañando la defensa antiaérea fronteriza para abrir pasillos para hacer los ataques en profundidad que estamos asistiendo en los últimos días. Y ataques de estos, pues tengo alguno más en vídeo de los que os estamos hablando. Importante hablar de las limitaciones de las defensas aéreas rusas disponibles y los desafíos inherentes a la protección de grandes infraestructuras a lo largo de miles de kilómetros según el ISW, que están obstaculizando los esfuerzos del Kremlin para defenderse de los ataques ucranianos. Los ataques ucranianos de la noche del 4 al 5 de abril son parte de una serie de ataques ucranianos de largo alcance. Los objetivos de las fuerzas ucranianas han atacado, abarcan más de 1.700 kilómetros desde Primor Yus-Luga, en el Oblast de Leningrado, hasta Ufa, que es donde vimos también un ataque a una refinería. Y para que veáis algunos de los ataques, tenía guardados varios vídeos de ataques. Esto que os voy a poner ahora es una empresa química en una localidad llamada... Vamos a ver ahora en el mapa la localidad de Tolyatti. Podéis ver el incendio en Tolyatti y uno de los drones ucranianos que atacaron esta fábrica química en Tolyatti. ¿Dónde está Tolyatti? Ahí vamos. Aquí tenemos Tolyatti. Y vamos a ver la empresa química dañada. Tenéis aquí el recinto químico, la empresa química de Kuibysev Azot. Kuibysev Azot. Tenéis el recinto de esta empresa química. Vamos a ver en NASA Film si tenemos
algún fuego aquí en Tolyatti. Recordar que a veces los fuegos no se marcan porque duran muy poco. ¿Vale? Aquí no se vio porque vio durar muy poco el fuego, ¿vale? Pero hasta ahí se atacó también. Más cositas que tenía por aquí contaros. Bueno, en tierra, ¿vale? Hay buenas noticias para Ucrania, alguna mala, pero en norma general, Ucrania está recuperando más territorio que lo que está perdiendo en los últimos días. Interesante, tenemos una operación ucraniana en la zona norte, aquí en la zona que a veces está parada, en la zona aquí de Kharkiv, en torno a esta localidad de Belitsky Burluk, aquí. Hay una recuperación de territorio ucraniano en la localidad de Ambarne, ¿vale? Tengo el vídeo que geolocaliza el avance ucraniano. Espera, lo tenía. Aquí está. Este es el vídeo en el que podemos ver en la dirección de Belitsky Burlutsk, las Fuerzas Armadas de Ucrania expulsaron al enemigo de sus posiciones y liberaron una zona importante cerca del pueblo de Ambarne. La 129 Brigada de Fusileros Motorizados llevó a cabo una operación exitosa para despejar y destruir al enemigo en los bosques cercanos a la aldea de Milove. ¿Vale? Y aquí tenemos esta geolocalización de los vehículos rusos atacados en Milove. No, son soldados ucranianos que operan. No, son drones, sí, son drones ucranianos. Pues aquí en esta zona de Milove, Ucrania recupera terreno. Pero hay más, claro. Nos vamos a otras localidades. Por ejemplo, tengo aquí en la. Si seguimos un poco el mapa, no hay mucho movimiento, pero, por ejemplo, en la zona de Milove, ya os puse el mapa. Es que hay varios mapas de Milove. Aquí tenéis otro mapa que demuestra la recuperación en Milove. También este vídeo. La recuperación en Milove. ¿Vale? Es decir, esta zona hay un movimiento importante ucraniano. Después, este es lo mismo, es la zona de Milove también, la recuperación, que amplían un poco incluso más en la zona norte del entrante ruso. Justo en la frontera, esta es la frontera, para que veamos un poco de lo que estamos hablando. En la zona de Kharkiv ya está, según todas las noticias, casi limpio. No me suena que haya ningún ruso en la localidad, antes incluso de Semana Santa. Después, noticias así interesantes, tenemos esta también. Un segundito que voy a localizar esta zona. No, no es aquí, espera. Sí, puede ser, sí. Sí, va a ser aquí, un segundo. No, espera. Un segundito que no encuentro. Sosnove. Es que yo esto no soy capaz de localizar. Un segundo, ¿eh?
Vale, es esta zona, sí. Esta zona, digamos, al norte de Lima, ¿vale? Aquí, toda esta zona del monasterio, aquel de Sviatohirs, que aquí el Deep State lo pone en color verde, pero realmente sería una zona gris en torno al monasterio de Sviatohirs. Pues según varias fuentes, Ucrania recupera Sviatohirs, Yarova, Sosnove y Olesekandriska, todo de nuevo bajo control ucraniano. Esto no es una sola ganancia, es un cambio de rumbo total. Estas áreas se ubican a lo largo de las líneas fluviales y las rutas locales, lo que significa un mejor control del movimiento, el suministro y el posicionamiento en todo el sector. Cuando varios asentamientos se juntan de esta manera, generalmente significa que la línea no solo se dobló, sino que se rompió localmente. Y una vez que esto sucede, la presión se extiende rápidamente hacia afuera. Es decir, esta zona, que era una zona gris en manos rusas, Ucrania la recupera. Y aquí yo creo que podemos verlo. Este mapa ya marca toda esta zona en manos ucranianas. ¿Vale? Esta zona de Sosnove, Sviatohirs, ¿vale? Yarova, toda esta zona aquí. Que había, por ejemplo, esta zona, que lo podéis ver que está en manos rusas. Nos queda que Tekanivka, que es donde está, aquí está el monasterio que hablábamos. Esta zona está en manos grises, zona gris, y puede que Rusia tenga cierto control de ese río, ¿no? Por eso es importante la recuperación de toda la zona de Sviatohirs. Y más noticias, si nos vamos un poco más al sur, ya el jueves José María dará un repaso, como siempre, magnífico como hace él. En Kupiansk y toda esa zona sigue igual, no hay grandes cambios que yo haya visto. Donde hay un cambio, que el Deep State nos lo muestra, es en la zona, aquí creo que es, aquí, digamos en la zona entre Ternubate, Juliapole y Pokrovsk, en esta zona de Ivanivka, un poco al sur, hay un avance ruso hacia Novoselivka. Hay una pequeña ganancia territorial rusa en estos días. Y por otros lados, bueno, hay noticias que hablan también de que en la zona norte de Ternubate sigue la recuperación ucraniana. Ucrania asienta sus fuerzas para un intento de contraataque, como están diciendo los milbloggers rusos. ¿Y qué más os puedo decir? Sobre todo esto, pues tenía otra publicación de mapa. Aquí está donde es. Este ya os lo puse. Vale, tengo este de aquí. En la zona de Zaporilla, los combatientes ucranianos avanzan en Stepnohirs y Novoyakolivka, en la región de Zaporilla. Es decir, esta zona que llevamos viendo ya mucho tiempo, que los ucranianos intentan expulsar a los rusos de la zona al sur de, digamos, al sur de Zaporilla. Esta zona de Stepnohirs, por aquí, sigue habiendo intentos, digamos, de expulsar a los rusos. Y si os fijáis, en la localidad de Stepnohirs es casi ya una zona gris completa, salvo el bloque, esta Ciudadela Sur. Pues esto es más o menos lo que pasó en la guerra de Ucrania estos últimos días. Espero que os haya gustado y pasamos a las preguntas que tengáis en vuestro cajetín. Muchas gracias, Conham, por tu apoyo al canal. Muchas gracias. A ver, voy a parar la encuesta. Vamos al resultado de la encuesta, a ver qué resultado hay. Meca. La que acabo de armar. Perdonadme, volver a hacer las preguntas, por favor. Que acabo de meter la pata. De 234 votos,
¿La guerra al petróleo ruso es un acierto? Sí, el 87%, no el 13%. Aquí imágenes del carguero, vale, lo voy a poner un segundito, ¿vale? Tenemos imágenes del carguero que os comenté antes en el Mar de Azov. Supuestamente atacado por un dron, supuestamente cargado de grano robado en Ucrania. Y aquí tenemos el tipo de barco que estamos hablando, un pequeño carguero de aguas poco profundas. La lancha de supervivencia. Preguntas aquí. Que lo borré, perdonadme. Mientras tanto, voy a anunciar un par de cositas, ¿vale? Recordaros a todos que si os gusta la historia, podéis viajar con Bellum Artis a Normandía este verano. Estamos organizando con Grupeando Tour un viaje a Normandía memorable con la guía de David Díaz Cabo, un amigo del canal y un experto en Normandía, autor de 3 libros sobre viajar a Normandía, y un servidor, Francisco Gardacampa, que soy yo, y todos los belungarteros que queráis ir. Animaros a ir, mirar las condiciones del viaje. Recordar que cuanto antes os apuntéis mejor, porque hay que reservar las entradas de los 5 museos incluidos en el precio y también los restaurantes, que hay media pensión en el viaje. Y si ponéis el código Belungartis 26, tenéis un descuento de 100 euros si es la primera vez que viajáis con Grupeando y de 150 si es la segunda o más veces que viajáis con la agencia Grupeando Tour. Pues vamos a vuestras preguntas. Y recordaros que vivimos un mundo convulso en el que tenéis que saber cómo funciona. Y aquí os invito a leer mi libro, Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI. Por cierto, voy a estar en Santander el jueves 23, en el Corte Inglés, varias horas firmando libros, espero que vaya alguien, y el viernes 24 de abril en el Corte Inglés de Santiago de Compostela. Espero que acudáis, que asistáis a algún belungartero gallego y cántabro para no dejarme solo ese día 23 en Santander y 24 en Santiago de Compostela. Pues vamos a vuestras preguntas. ¿Los DEMs de los ataques de que hablaste al principio se pilotan en dirección o se les mete las coordenadas? Y otras, ¿cuántos metros de acierto y fallo tienen? A ver, normalmente los drones estos ya van, desde mi punto de vista, casi todos guiados por coordenadas. No implica que en algunos ataques puede que la fase final la dirija una persona, pero cuando tú mandas 180 drones, no puedes tener a 180 operadores de drones manejándolos, ¿vale? Yo estos creo que van todos por coordenadas y las últimas establecidas una caída en picado a partir de cierta distancia. Aunque es verdad que si tienen un sistema de navegación tipo Starlink, pueden ser dirigidos casi en tiempo real porque no hay casi retardo en las órdenes. ¿Se sabe algo del submarino que Ucrania atacó en Novorossiysk? Bueno, se hablaba de que ese submarino lo habían movido a otra parte del puerto y desde mi punto de vista no le puede funcionar el timón ni el motor. Paco, ¿crees que a los rusos les llegan estas noticias y serán conscientes del daño infligido para nada? A ver, el problema es que si les es consciente no va a decir nada, porque se van a autoengañar. Y aparte la censura quiere acabar con el sistema de Telegram porque se están enterando de todo esto gracias a Telegram. Cuando solo quede la televisión pública y el sistema Max que están inventando, una red social solo rusa, poco van a ver de esta guerra. ¿Qué opinas de que Orbán ha dicho que los explosivos encontrados junto a detonadores en el gasoducto entre Serbia y Hungría es una operación de Rusia y Hungría? Los serbios dicen que no son ucranianos. Pues no sé, es que no, te entendí mal la noticia. ¿Tú qué dices? ¿Que fueron una
bandera falsa rusa y húngara para echar la culpa a Ucrania del intento de voladura del gasoducto que une Serbia y Hungría. Eso sería una operación de falsa bandera para culpar a Ucrania, ¿no? De la voladura del gasoducto. Es lo que estás preguntando. Pues no me enteré. Me acabas de pillar. No sería raro tampoco. Además de Primorsk, Yuzhluga y Novorossiysk, ¿qué otros puertos tienen los rusos para exportar hidrocarburos? Bueno, tienen más en la zona incluso de Siberia. Hay gasoductos también. Y tienen algún puerto allí, incluso en el Ártico, me suena que también. Hay uno que no fue atacado, que ese lo tengo geolocalizado yo, y ese os lo puedo mostrar fácilmente porque me acuerdo dónde está. Pero si queréis un día, me dedico a buscar todos los... intento buscarlos, ¿vale? Los puertos de bombeo y extracción. Hay mirad, aquí, cerca de Primorsk, un poco al norte de Primorsk. Aquí. En Maskaya tenemos otro más. Aquí, mirad. Aquí, en Maskaya. Aquí tenéis una estación que incluso llegan en ferrocarril a meter el combustible. ¿Veis el gas todo aquí? Este sería más bien casi de suministro en ferrocarril del gas. Y tenéis aquí un pequeño muelle de exportación de gas. Creo que es de gas más que de petróleo. Pero bueno, no os lo puedo asegurar. Tenemos y seguro que si nos vamos a otros lugares encontraremos alguno pequeñito también en otros lugares. Por ejemplo, a lo mejor aquí en la zona norte, más en la zona de Siberia, por aquí, seguro que a lo mejor encontramos alguno, yo qué sé. Mira, aquí tenemos los depósitos de uno. Y aquí la extracción, lo veis, ¿no? Pero claro, este permanece helado mucho tiempo. Pero aquí tenéis uno, un pequeño punto de extracción de gas. Y si nos vamos a alguna zona por aquí, también seguro. Vale. En Magadán, a ver aquí. Mira, aquí tenemos algo también. Este es muy pequeño, no exporta. Pero bueno, sería buscarlo y un día con calma, si queréis, lo busco, ¿vale? Pues otra preguntita más. Además de eso está, ¿vale? Nada más, pues finalizamos el programa. Espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis, apoyar al canal dando a me gusta, dejando un comentario, compartiendo. Pero sobre todo podéis apoyar al canal de vez en cuando invitando un café o haciéndoos mecenas en cualquier plataforma de micromecenazgo. Aquí mismo en YouTube, en iVoox, o haciéndoos mecenas también en Patreon o un Bizum al teléfono que aparece en pantalla. Gracias a todos y nos vemos otro día más aquí en Bellum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Gracias a todos y recordad, estamos viviendo un mundo convulso. Si os interesa saber cómo funciona, os invito a leer mi libro, que lo podéis conseguir dedicado y firmado en franciscogarciacampa.com. Gracias y hasta la próxima.